Hola y bienvenidos al canal. En este video vamos a hacer las cosas un poco diferentes y vamos a utilizar lo que hemos aprendido en los tutoriales de Fusion para crear un producto terminado. La idea es transformar unas baldosas en blanco en un producto que podamos vender. Vamos a hacer un señalizador de números de casa, estos clásicos que se colocan con los números de nuestra casa al lado de la puerta para que los repartidores y visitas puedan identificar correctamente nuestra vivienda. Entonces, para eso vamos a seguir el siguiente proceso. Vamos a utilizar Fusion para hacer un soporte con portamaceta donde van a ir nuestras baldosas. Este modelo lo vamos a imprimir con una impresora 3D. A las baldosas les vamos a colocar un diseño utilizando una impresora UV. En mi caso yo tengo la Eufy Make E1. Entonces vamos a iniciar con la creación de nuestro porta baldosas. Para eso vamos a hacerlo de manera paramétrica. Puede variar, pueden ser de 2, 3, 4 números. Entonces la idea es que ya tengamos el modelo y dependiendo de lo que el cliente nos pida ya podamos imprimirlo de la manera correcta. Para eso vamos a crear unos parámetros necesarios para nuestro modelo. Vamos a utilizar baldosa. En este caso, las que yo tengo son de 13 centímetros o 130 milímetros de cada lado. Un grosor 10 milímetros tienen. Los bordes yo los quiero de 20 milímetros. Vamos a crear una tolerancia, en este caso de 1 milímetro. Tiene que ser mucho más que las que utilizamos en piezas impresas en 3D. Porque la baldosa no es uniforme. Entonces vamos a darle 1 milímetro para que tenga bastante holgura entre la pieza 3D print y la baldosa. Y por último vamos a crear el parámetro de cantidad, donde vamos a poder colocar si va a ser 1, 2, 3, 4 números, lo que sean. Le vamos a quitar las unidades y aquí vamos a iniciar con 2 y le damos a aceptar. Vamos a hacer un boceto en la cara frontal, un rectángulo, y a este rectángulo vamos a utilizar las siguientes fórmulas. Para la altura va a ser paréntesis baldosa por cantidad más el borde. Y en el ancho va a ser baldosa más el borde. Y de esta manera nos queda el cuadrado de unos 280 milímetros por unos 150 milímetros de ancho. Vamos a terminar nuestro boceto y vamos a extruirlo a dimensión de borde, 20 milímetros. Y le damos a aceptar. Ahora lo que vamos a hacer es otro boceto sobre la cara del objeto que acabamos de crear. Yo lo quiero localizar el punto medio de esta estructura, por eso voy a seleccionar una línea desde este punto hasta este punto. Esta es una línea de referencia, así que coloco la letra X y voy a crear un rectángulo desde el centro. Me coloco en el centro del objeto y ahora en la altura voy a utilizar la siguiente fórmula, que es grosor más tolerancia, y en el otro lado va a ser baldosa más tolerancia y le damos a aceptar. Vamos a terminar el boceto y vamos a extruirlo para cortar nuestra pieza. En la distancia vamos a utilizar la siguiente fórmula, que sería por cantidad menos entre 2 y le damos a aceptar. Y ya vemos que ahora sí tenemos nuestra ranura por donde vamos a ingresar las baldosas. Algo que me va a gustar de este diseño es que las baldosas no van a ir pegadas. Y como van por medio de una ranura, por ejemplo, yo puedo tener un diseño para la mayor cantidad de días del año, pero cuando vienen las festividades como Navidad, Halloween, yo puedo cambiar el diseño de mis baldosas por unos con estas temáticas. Ahora lo que tenemos que hacer es saber la distancia entre esta línea y esta línea, porque vamos a abrir el agujero para que se vean nuestras baldosas. Y vemos que es de 4.5 milímetros. Le damos aquí a cerrar y vamos a crear un boceto sobre esta cara. Para esto simplemente vamos a hacer un desfase de este cuadrado y yo lo quiero trabajar un desfase de 12 milímetros hacia el interior, así que le ponemos negativo, aceptar.
terminamos el boceto. Como vemos, son puras herramientas sencillas que ya hemos aprendido. Y aquí le damos menos 4.5 y le damos a aceptar. Y vemos que ya tenemos esta área donde se van a ver nuestras baldosas. Por aquí se insertan, pero aquí va a haber una distancia para que ellas descansen y no se salgan de nuestro soporte. Igual en la parte de abajo tiene una pestaña de descanso. Pero nuestro diseño no termina ahí, sino que también queremos hacer un portamaceta. Ese portamaceta ya no necesitamos hacerlo paramétrico, pero lo que vamos a hacer ahorita es extruirlo y yo lo quiero de la siguiente dimensión, 90 milímetros, y le damos unir. Ahora en esta cara frontal vamos a hacer un boceto de un cuadrado. Yo quiero mantener los 12 milímetros aquí para que continúe con las mismas líneas de mi boceto y se vea armónico. Y vamos a realizar entonces un cuadrado de 126 milímetros por los 90 que me dio, que le pusimos en antes de altura. Esta es una línea de referencia y esto lo vamos a extruir unos 80 milímetros y le damos a unir. Nos va a quedar un cajoncito con nuestro modelo. Lo estoy trabajando en sólido porque va a ser más sencillo con las acciones que voy a realizar. Voy a empujar estas caras 1 milímetro hacia adentro porque en esas áreas voy a hacer un decorado. Primero voy a trabajar sin el decorado para que me sea más fácil trabajar en las partes. Acá le voy a dar entonces 2 milímetros de ancho. Ponemos menos 2, le damos a aceptar y vamos a extruir estos menos 88. Porque como el mide 90, nos quedarían otros 2 milímetros acá de diferencia. Pero como bueno, abajo no le hicimos la reducción, entonces vamos a ponerle aquí, en vez de 88, vamos a ponerle 87 para que sea de 3 milímetros abajo. Vamos a cortar. Sería un reservorio de agua. Y luego tendríamos un inserto donde vamos a sembrar nuestra planta. Esto lo quiero realizar así para que sea un pote que no tengamos que estar regando con tanta frecuencia, sino que se llena el reservorio de agua y él va a durar mucho más tiempo sin que lo tengamos que regar. Vamos a crear un plano de desfase de esta cara de menos 3 milímetros. Aceptar. Vamos a dividir nuestro cuerpo utilizando este plano. Le damos a aceptar. Y en cuerpos vemos que tenemos esta estructura y esta estructura de arriba. Pero esta estructura, este cuadro acá yo lo quiero solo. Así que lo que voy a hacer es volver a dividir el cuerpo. Y en la herramienta voy a utilizar esta cara y le doy a aceptar. Y de esta manera ya voy a tener esta estructura independiente. Lo que puedo hacer ahora es volver a unir estos dos cuerpos y tengo entonces esto que sería mi soporte con portamaceta y esta estructura acá que va a ser nuestro inserto para la planta. Este inserto de la planta me va a ser mucho más sencillo trabajarlo si yo lo tengo como sólido. Así que lo que voy a hacer es una extrusión de esta cara. Y en la distancia le voy a poner al objeto hasta esta cara de acá y vemos que ya se nos completa. Y le damos a aceptar. Como yo los voy a querer mucho más adentro que mi cuerpo, lo que voy a hacer es lo siguiente. Vamos a hacer un boceto de esta estructura con un desfase de vamos a ponerle unos menos 4 milímetros. Le damos a aceptar y le damos a terminar boceto. Ahora vamos a extruirlo unos 50 milímetros, pero en vez de tenerlo así recto, yo lo quiero con cierto ángulo. Vamos a probar con menos 12 y vemos que es una estructura bastante bonita y le damos a unir. Y por último voy a hacer otra extrusión de esta cara de unos 30 milímetros. Pero igual eso lo vamos a confirmar ahora cuando veamos con nuestro otro cuerpo
Vamos a hacer un análisis de sección de esta cara. Y vemos que nos está quedando un buen espacio acá. Entonces, para eliminar ese espacio, lo que voy a hacer es lo siguiente. Vamos a cambiar esta operación de extruir y en vez de 30 le vamos a poner 33.5. Ahí está bien y le damos a aceptar. Entonces, ahora esta es la estructura que tenemos en nuestra portamaceta. Vamos a quitar el cuerpo 1 y a esto vamos a hacerle un vaciado. Seleccionamos esta cara y lo quiero de 1 milímetro y le damos a aceptar. Entonces a esto le vamos a hacer unos diseños pues para que no esté completamente cerrado sino que esté ventilado para la planta y que pueda absorber el agua. Vamos a crear un boceto en esta cara y lo que vamos a hacer son ranuras. Vamos a crear unas líneas de referencia. Vamos a iniciarlas desde el centro. Creo que unos 20 milímetros puede estar bien. Y le damos a aceptar. Vamos a crear una ranura por el punto central. Seleccionamos el punto central. Seleccionamos el segundo punto y aquí en el ancho le vamos a poner 1 milímetro. Vamos a aceptar. Esta es una línea de referencia, la cambiamos y ahora vamos a hacer un patrón rectangular de nuestra ranura. En direcciones vamos a colocar acá, así, pero también le vamos a poner simétrico para que vaya hacia el otro lado también y simplemente vamos a agregarle el número de ranuras. Me parece que hay unos 30 se ven bien y le doy a aceptar. Vamos a terminar el boceto y vamos a extruir todas estas estructuras para cortar nuestro objeto y ya lo vamos a tener de esa manera como unas ranuritas. Lo quiero del otro lado también, así que vamos a eliminar el análisis de sección y necesitamos tener el punto medio. Esto es de 79, así que vamos a hacer un desfase de esta cara 79 entre 2, que es la mitad de nuestro objeto. Y lo que vamos a hacer entonces, simetría. Aquí en vez de cuerpo operaciones, seleccionamos el extruir. En el plano, seleccionamos esto y le damos a aceptar. Y ya tenemos nuestras ranuras del siguiente lado. Nos falta hacerlo en esta cara y el diseño que le vamos a hacer abajo. Vamos entonces a hacerle el patrón que quiero a estas estructuras de acá. Para eso vamos a hacer aquí un desfase de unos 2 milímetros hacia adentro. Le doy a aceptar, terminamos y en extruir voy a eliminar esta cara. Y voy a hacer lo mismo en estas caras laterales. Un desfase de -2, aceptar, terminar boceto, extruir, aceptar. Voy a trabajar aquí en esta cara, en el punto medio. Vamos a una línea de referencia. Vamos a hacer un panel hexagonal que a mí me gusta mucho, unos 3 milímetros. Y yo quiero que él quede en esta dirección. Así que lo que vamos a hacer es que ahorita lo ponemos lo más cerca, aceptar, y luego lo vamos a hacer horizontal. Lo podemos trabajar con coincidente este con este. Y ya se nos alinea totalmente a que quede bien este hexágono. Y vamos a repetir el patrón rectangular. En direcciones vamos a seleccionar esta y esta y simplemente agregamos la cantidad que necesitamos para llenar nuestro espacio. Vamos a aceptar, terminar boceto y le damos a extruir a esta rejilla que acabamos de formar y le vamos a dar 1 milímetro, que es lo que mide nuestra estructura, y le damos a unir y así se nos ve. Para hacer lo mismo del otro lado, vamos a extruir también la misma rejilla, más que en plano de inicio, este objeto. Y le vamos a poner aquí en vez de -1 para que entonces quede adherido a esa cara. Y le damos a aceptar. Ya solamente nos falta hacer lo mismo en esta cara de aquí, en esta cara y en la cara de abajo. Y de esta manera tenemos nuestro inserto. Aquí vamos a colocar musgo y aquí vamos a colocar la tierra para que se mantenga húmedo. Ya lo único que nos falta hacer es
mejorarlo estéticamente. ¿Cómo lo mejoramos? Vamos a hacerle unos chafanes a estas esquinas, las 4 esquinas que vayan a ser iguales, de unos, vamos a ir viendo cómo se ven, 5 milímetros se ve bien, lo aceptamos. Vamos a hacer un boceto en esta cara. Para eso vamos a hacer una línea de referencia de 1 milímetro. Vamos a crear un arco de 3 puntos de 2 milímetros de ancho y que vaya tangente a la línea que acabamos de crear. Esta línea, hacemos una línea de referencia. Vamos a ponerle X y vamos a hacer un patrón rectangular de este arco. Vamos a hacerlo espaciado en esta dirección con la medida de 2 milímetros para que siempre se toquen entre sí. Y ya solamente es agregarle mayor cantidad. Voy a probar con 40. Y vemos que 40 se nos sale un poquito de la superficie, pero no importa, está perfecto. Y le damos a aceptar. Vamos a crear una línea en el punto medio de referencia. Y vamos a hacer una simetría de todos estos arcos que acabamos de crear. Y ahora los vamos a tener del otro lado. Y por último vamos a hacer lo mismo, pero en esta cara. Y ahora lo que tenemos que hacer es extruir todos estos círculos que tenemos. Así que vamos a seleccionarlo. Todos nuestros perfiles, sin incluir este. Vamos a poner extruir. Vamos a mostrar nuestro cuerpo. Y aquí en vez de cortar le ponemos unir. La distancia que haga falta, que debe ser menos 87. Y de esta manera nos está quedando entonces el portamaceta decorado ya. Como vemos se ve bastante bien. Y le damos a unir. Y nos falta hacer lo mismo con esta estructura que tenemos acá de nuestro inserto de planta. Entonces traer este perfil a seleccionar extruir. Y este es nuestro producto finalizado. Ahora vamos a pasar en la impresión 3D y vamos a procesarlo en Bamboo Studio porque como vemos él mide de alto unos 360 milímetros y mi impresora puede imprimir solo a 240 milímetros por ahí. Entonces lo que vamos a hacer es cortarlo para realizar la impresión en 2 partes. Vamos a guardar nuestro diseño. Vamos a ponerle portabaldosa. Lo guardamos. Vamos a probar si funciona bien todo lo paramétrico. Siempre es importante probarlo. Vamos a cambiar parámetro. Aquí en vez de 2, vamos a ver si necesitaríamos uno de 3. Le damos a aceptar. Y como vemos se nos actualizó a en vez de 360 que medían antes, ahora mide 490. Pero como vemos, toda la parte de abajo permanece bien. Vamos a hacer un análisis de sección para ver cómo se ve. Nuestro portamaceta se ve muy bien. Toda esta parte aquí va a almacenar agua y aquí va a estar entonces el musgo de la tierra y la planta. Y le damos a aceptar. Vamos a devolverlo a uno de 2, que es el que voy a imprimir, aceptar. Y vamos entonces a pasarlo a Bamboo Studio. Impresión 3D. Aquí en vez de exportar ponemos utilidad de impresión, Bamboo Studio. Seleccionamos los objetos y le damos a aceptar y esperemos que nos abra. Como vemos no me cabe en el área de impresión. Vamos a separarlo por objeto para tener mi inserto en otra cama y este objeto de acá lo vamos a cortar. Para cortarlo seleccionamos aquí la letra C. Podemos cortarlo, ahí sería la mitad, pero podemos cortarlo en otro ángulo también. Voy a dejarlo ahí en la mitad. Aquí en vez de planar voy a colocarle esta otra opción que lo que nos va a hacer es un ángulo de corte diferente para que las piezas encajen como si fuera un Lego, por decir algo. Y le damos que nos realice el corte. Le agregamos otra cama de impresión y ya podemos imprimir estas estructuras. Ok. Yo recomiendo que estas dos lo imprimamos en ABS, pues para que sea más de exteriores y resista la intemperie. Por ejemplo, acá donde yo vivo hace calor, entonces lo mejor sería en ABS.
Este lo podríamos imprimir en este ángulo, podríamos cambiarle el ángulo de impresión porque lo mejor para este sería imprimirse así para no llevar soporte. Y vamos a ver más o menos cuánto es lo que va a consumir nuestro diseño. Vemos que este consume unos 200 gramos y este es a 83 gramos, tenemos 283 gramos. Y por último, este inserto, unos 19 gramos. Entonces, todo nuestro portamaceta va a pesar unos 300 gramos. No está tan mal realmente para lo que es, no está mal. Y nos va a demorar unas 12 horas de impresión. Ahora, yo le estoy colocando ABS, como lleva una temperatura más alta y unas velocidades diferentes, puede ser que en PLA o en PTG sea un poco más rápido. Entonces, algo que quiero hacer antes de imprimirlo es colocarle a esta parte un gancho para que lo podamos guindar más fácil a la pared. Para eso ya yo tengo una estructura que bajé de MakerWork y la vamos a agregar. Aquí le vamos a poner añadir parte y buscamos la que yo quiero, que es esta. Le damos abrir. ¿Qué son estas dos estructuras? Estas estructuras yo las quiero dividir en objetos y vamos a tener, por ejemplo, esta que la podemos imprimir en otro punto, en otra cama, y esta que se la vamos a pegar a esta estructura de aquí. Para pegarla vamos a alinearla, vamos a centrar esto, vamos a centrar esto, este objeto, vamos a girarlo, vamos a rotarlo con la R, sería en el ángulo Z unos 90 grados y en el eje X también unos 90 grados y lo vamos a mover hacia atrás. Bueno, nos quedó al revés, así que lo que vamos a hacer es rotarlo nuevamente. Sería rotarlo unos 180 grados en este ángulo. Vamos ahora sí a ubicarlo. Sería moverlo hasta que ya esté adherido a nuestra pared y lo subimos la cantidad que queramos. No lo quiero tan lejos. Aquí lo que está pasando es que cuando no lo agregué como una parte, ahorita mismo no está como parte del objeto entonces no me deja colocarlo más arriba. Pero hay técnicas que podemos utilizar. Vamos a objetos. Lo que vamos a hacer es que esta piecita nada más le vamos a poner exportar como un SLT. Lo voy a guardar como soporte de pared en mi escritorio para encontrarlo fácil. Voy a eliminarlo y a esto ahora le voy a añadir una parte y selecciono este soporte de pared. Ya lo tengo aquí y ahora podemos hacer lo mismo, que es centrarlo, moverlo hacia adelante hasta que toque ahí la pared, pero que sobresalga. Y lo podemos subir ahora sí. La distancia yo recomendaría no tanto para que no utilice tanto soporte. Estaría bien ahí estaría perfecto. Estaría perfecto. Vamos a slicearlo a ver cómo se ve nuestra estructura. Sí, vale, soporte. Y se ve bastante bien. Vamos a revisar cómo se ve estructuralmente. Y ya podemos pasar a imprimirlo y entonces en unas horas vamos a ver cómo quedó nuestro producto terminado.